Buenos días, profesor. Somos el grupo número 3 de la carrera en Ingeniería Mecánica y Electromovilidad Automotriz, perteneciente a la asignatura de Cálculo Diferencial. El día de hoy les vamos a presentar un prototipo de conversión de moto a sistema eléctrico con transmisión por cadena. Nuestro proyecto consiste en el diseño y análisis de la conversión de una motocicleta a un sistema de propulsión eléctrica con transmisión por cadena. Este se va a centrar en dos aspectos que veremos a continuación. Como les dije, el proyecto se centra en dos ejes principales: en la relación de transmisión por cadena entre el motor y la rueda y su influencia en el comportamiento del sistema eléctrico. En el primero, podemos ver que la transmisión por cadena entre el motor y la rueda, este punto se estudia la interacción entre estos dos, en cómo se puede alternar, dependiendo de la variación de los dientes, entre fuerza y velocidad. El segundo tema también que vamos a ver es la generación y control de torque del motor eléctrico. Este va a ser regulado mediante un potenciómetro. Las nociones matemáticas que se van a aplicar para realizar este análisis son la relación de transmisión en sistemas de cadena, la generación de torque en motor eléctrico, la evaluación del rendimiento del sistema. Además, se considera el análisis del consumo energético en relación con la velocidad. En cuanto a la problemática, abordaremos la problemática de la contaminación ambiental y de la huella de carbono. Con esto buscamos una propuesta, una solución para reducir esto. Objetivos y preguntas. En esta etapa del proyecto se definen las preguntas de investigación que guían el desarrollo. Como objetivo general, se busca estudiar el funcionamiento de un prototipo de motocicleta eléctrica, utilizando fórmulas y herramientas matemáticas, con el fin de comprender la relación entre variables como la velocidad, la aceleración y la fuerza. En cuanto al objetivo específico, en primer lugar se plantea implementar un motor eléctrico en una maqueta de motocicleta. Luego se incorporará un sistema de transmisión por cadena y piñones, con el objetivo de estudiar la interacción entre estos. También se va a regular la velocidad mediante un circuito eléctrico, el cual un potenciómetro va a actuar de acelerador. También otro punto importante es el comportamiento del sistema en términos de energía. También planificar el proyecto mediante un cronograma de trabajo y el uso de herramientas tecnológicas. Bueno, en cuanto a los temas iniciales que se van a involucrar en este trabajo, está la relación de transmisión, que es la relación entre los dientes del piñón del motor y el piñón de la rueda. Con esto se determina la velocidad y el torque transmitido. También está el tema de las funciones matemáticas, el uso de funciones lineales, una representación gráfica del comportamiento del motor y análisis de cambios en velocidad, potencia y torque. En cuanto al torque, se va a implementar un control mediante un potenciómetro que va a variar la resistencia y con esta puede tener como efecto el cambio de velocidad de la rueda. La bitácora del proyecto consiste en un desarrollo de 4 o 5 semanas, que fue el plazo dado. La primera semana se idealizó de qué podíamos trabajar, en qué podemos trabajar el proyecto. Se decidió que iba a ser una moto eléctrica que la podíamos hacer en una maqueta de Lego, de juguete, y que se iba a trabajar en cuanto a relación de transmisión y el consumo energético de un motor eléctrico. La primera semana la idea estuvo a cargo de Isaías Orellana, Héctor Pérez, y se usó internet, material de apoyo para buscar la información. La segunda semana estuvo a cargo de Felipe Pame, Francisco Arregada, donde se armó la maqueta con la ayuda de un circuito eléctrico con componentes electrónicos. Entonces se armó todo este mecanismo para que se gire la rueda. La tercera semana se hizo una tabla de mediciones a través de programas como GeoGebra. Se usó un tester también, donde se hizo toda una instrumentación técnica para medir el voltaje de la batería, para formular también el desarrollo de los datos de la relación de transmisión. La semana 4 se hizo una base de datos experimental, donde se comparó resultados con el mismo tipo de motor, con el mismo tipo de engranaje,
para comparar los resultados que se podrían obtener en el desarrollo de la unidad de cálculo diferencial. Y para terminar la semana 5 se hizo la presentación, la cual se está mostrando para resumir el contenido de todo lo que se trabajó. Las herramientas tecnológicas usadas fueron Canva, WhatsApp, ChatGPT, Google Chrome, Discord para hacer la presentación y el programa también matemático GeoGebra. Bueno, en cuanto a la resolución de preguntas planteadas anteriormente, la primera, ¿qué efecto tiene la cantidad de dientes en los piñones en la fuerza transmitida? La cantidad de dientes define el torque y la velocidad. Entre más dientes, la rueda aumenta, pero la velocidad disminuye. Entre menos dientes se genera más velocidad, pero menos torque. Con esta relación se puede ajustar el rendimiento del motor. ¿Cómo influye la relación de transmisión en la velocidad de la rueda? La relación de transmisión indica cuántas vueltas da el motor para cada vuelta de la rueda. Si esta es alta, la rueda gira más lento, pero con más fuerza. Si es baja, aumenta la velocidad. Existe una relación proporcional entre ambas. Esto se mide como revoluciones por minuto. ¿Cómo afecta el potenciómetro en la velocidad del motor eléctrico? El potenciómetro regula la resistencia del circuito y controla la velocidad. La menor resistencia permite mayor corriente y mayor revoluciones por minuto. Mayor resistencia disminuye la velocidad. Este potenciómetro actúa como un regulador, tal como un acelerador en una moto. ¿De qué manera la variación de resistencia modifica el torque generado? Tal cual como la pregunta anterior, el torque también se ve influenciado por la resistencia del potenciómetro. A menor resistencia genera más corriente y mayor torque, y a mayor resistencia se reduce el torque. Esto influye directamente en la fuerza de giro y velocidad. ¿Cómo se representa en un gráfico el comportamiento de un motor eléctrico? Se usa un gráfico en la RPM, en el eje X, y el torque en el eje Y. El torque es alto al inicio y disminuye con la velocidad. A medida que va aumentando la curva hacia arriba, va disminuyendo la velocidad. La potencia aumenta y luego se estabiliza para generar una velocidad constante. Esto se puede representar bajo funciones lineales y curvas. ¿Cómo se relaciona la velocidad, torque y eficiencia en el sistema? A baja velocidad hay alto torque y menos eficiencia. A mayor velocidad el torque disminuye y la eficiencia mejora. A través de la transmisión, a través del engranaje, se puede equilibrar estas variables y se puede generar un ajuste que optimiza el rendimiento del sistema. En cuanto al desarrollo de ideas y productos, las nociones matemáticas que están involucradas en la relación de transmisión, en el cálculo del número de dientes para determinar la velocidad de giro, razones y proporciones para velocidad entre motor y la rueda, la velocidad angular, las RPM en el cálculo del motor y de la rueda, también funciones de análisis en el análisis de giro de estos dos componentes, ya que ambas son directamente proporcional bajo una transmisión. Parte de lo que explicaba mi compañero, dentro de las nociones matemáticas explicamos la relación de transmisión, la cual es la relación que tiene un piñón conductor y un piñón conducido, que en este caso sería el piñón que colocamos al motor eléctrico y el piñón que va a la rueda. Esto determina cuántas vueltas se debe dar el motor para que la rueda complete una vuelta. Se calcula con la siguiente fórmula, que sería que la relación de transmisión es igual al número de dientes del piñón de la rueda dividido en el piñón del motor. Nosotros contamos la cantidad de dientes que tenía cada uno para poder realizar el cálculo, el cual se va a ver en la siguiente diapositiva, que sería el piñón del motor cuenta con 16 dientes y el de la rueda 24, dándonos un cálculo de 1,5, que significa que el motor debe girar 1,5 vueltas, o sea, una vuelta y media, para que la rueda gire una vuelta completa, dando como resultado que la rueda gira a una velocidad menor que el motor, pero aumenta su torque y facilita su movimiento. Esto debido a que nosotros ocupamos un motor de torque, que a diferencia de un motor de velocidad, aplica más fuerza que velocidad y estaría dando el resultado directo de nuestra elección del motor. Por eso nos da 1,5, efectivamente por ocupar un motor de torque. Dentro de las razones y las proporciones, bueno, una proporción es una igualdad entre dos razones y en una transmisión por cadena la velocidad de giro es inversamente proporcional al número de dientes de cada piñón, en el cual la razón entre el piñón del motor y de la rueda es de 2/3, que esto significaría que la rueda gira 2/3 de la velocidad del motor. En este caso, si el motor gira 300 RPM, si lo multiplicamos por los 2/3 nos darían 200 RPM, que serían la velocidad
real teórica a la cual giraría la rueda. Y gracias a las razones y proporciones podemos calcular cómo cambia la velocidad de la rueda según el tamaño de los piñones, ya que dentro de lo que es relaciones de transmisión, entre más grande un piñón, más fuerza, más torque aplica, y entre más pequeño, más velocidad sería la que aplicaría también. Entonces, con este cálculo nosotros podríamos diseñar una transmisión que entregue el equilibrio adecuado entre velocidad y fuerza para la motocicleta eléctrica. Bueno, en funciones y relación al torque y potencia. Dentro de este esquema que tenemos, esta gráfica que se pueden visualizar dos funciones, tenemos la gráfica de fuerza, que sería torque, y la de potencia, a la cual se puede visualizar que tenemos un torque muy alto al inicio de cuando uno enciende el motor, digamos, ya que los motores eléctricos parten con torque muy alto, mucha fuerza, y la pierden al momento de mantenerla durante el tiempo. Esto significa que los motores eléctricos otorgan torque instantáneo, pero al llegar a su curva de potencia máxima disminuye y la velocidad se mantiene constante debido a que el incremento de velocidad tiene que compensarse con una disminución del torque, como se suele visualizar en esta recta, y es exactamente lo mismo que nos pasa con nuestra moto o con los vehículos eléctricos. Tienen mucha fuerza de salida, pero de ahí se mantienen en una velocidad constante a la cual no se puede superar. En este caso podemos observar el diagrama eléctrico aplicado en nuestra en nuestra moto eléctrica. Como podemos ver acá, se encuentra la batería de 9 volts, un interruptor, el potenciómetro de 1 megaohm, que es el que actúa como acelerador en este caso, y un motor de 9 volts de torque. Los materiales a utilizar fueron los siguientes. Fue la maqueta de la moto, los componentes electrónicos y eléctricos, la cadena de juguete, el programa GeoGebra, un tester y un PC. Bueno, dentro de la presentación del proyecto, aquí se puede visualizar la parte experimental de hacer motriz la rueda de la moto, ya que principalmente lo inicial era que se pudiera mover, pudiéramos hacerla girar, así que conecté directamente un piñón a la rueda y ese piñón al motor para verificar que era posible. Aquí dentro de cuando ya vi que era posible realizar motriz a la rueda, y conecté directamente el motor eléctrico con una cadena a la rueda, al piñón de la rueda, para poder visualizar si es que efectivamente se podía realizar la relación de transmisión, la cual ya expliqué. Era posible, pero bajo la condición de que la cadena estuviera en el ángulo perfecto, o sea, alineado con los dos piñones, o la misma potencia del motor me desarmaba por completo la pieza. Aquí se puede visualizar cuando se le añadió un potenciómetro y también la batería junto con el cableado. En esta parte del proyecto, la función del potenciómetro era regular el voltaje entregado al motor para poder configurar uno mismo la velocidad que quería otorgarle a la rueda. Dentro de también desarmé la parte interior de la moto y acoplé la batería eléctrica simulando también un motor eléctrico, y la parte lateral donde añadí el motor eléctrico junto a la batería y le coloqué los dos piñones junto a la cadena para poder realizar lo que sería la parte del movimiento de la moto. En esta base experimental lo único que faltaba era soldar las conexiones. Aquí pasando ya a la última como parte del proyecto, se unió todo, se soldó todo ese circuito. Acá mismo ya se ve que el funcionamiento a base del potenciómetro, mientras uno regula el voltaje, acelera o desacelera dependiendo de la posición. Igual al momento de encender la moto con un switch que está al medio justo, eh, funciona de manera correcta según el circuito. Aquí pasando a los resultados y conclusiones. En primer lugar, logramos implementar un sistema funcional de transmisión por cadena en una motocicleta eléctrica a escala, el cual nos permitió transmitir el movimiento generado por el motor hacia la rueda. Además, comprobamos que la regulación de transmisión influye directamente en la velocidad y el torque del sistema. Al modificar la cantidad de dientes de los piñones, fue posible observar cambios en el comportamiento de la rueda. También verificamos que el potenciómetro permite controlar la velocidad del motor.
y la fuerza desarrollada, disimulando el funcionamiento de un acelerador de una motocicleta normal. Por otra parte, también podríamos representar gráficamente el comportamiento del motor mediante las curvas de torque y de potencia, aplicando los conceptos matemáticos que vimos en la asignatura. Ya finalmente utilizamos herramientas matemáticas para poder modelar y predecir el rendimiento del sistema antes de su implementación. Pasando ya a las conclusiones, se pueden destacar que la relación de transmisión es un elemento fundamental para poder equilibrar la velocidad y el torque de una motocicleta eléctrica. También pudimos observar que el control de la energía eléctrica modifica directamente el comportamiento del motor, así permitiendo poder regular su velocidad y el desempeño de él. Pasando a otros puntos también importantes, que también se pudo comprobar que existe la relación directa entre la corriente eléctrica y el torque generado a la velocidad alcanzada por el sistema. También el uso de las nociones matemáticas y de cálculo que nos permitió el poder analizar el comportamiento del vehículo y optimizar el diseño antes de construir el prototipo. Ya en conclusión, podemos decir que la electromovilidad representa una alternativa eficiente, controlable y sustentable frente a los sistemas de propulsión tradicionales. Aquí pasando al área de impacto de las asignaturas TFL. En cuanto a esta área de impacto, nuestro proyecto nos permitió integrar los conocimientos de distintas asignaturas de nuestra carrera, el cual pudimos aplicar de ellos los conceptos de mecánica relacionadas con transmisión de movimiento, elementos de electromovilidad asociados al funcionamiento de motores eléctricos y también de herramientas mecánicas para poder analizar las variables como la velocidad, el torque y la potencia. En este caso fueron las clases de electromovilidad aplicada, protocolos de seguridad en electromovilidad, sistemas electrónicos del automóvil, sistemas de transmisión, gestión electrónica del motor y electromovilidad sostenible. Esta integración nos demuestra cómo los conocimientos teóricos pueden ser aplicados a un proyecto práctico con un enfoque automotriz. Pasando ya a la bibliografía, en nuestro proyecto utilizamos diversas fuentes de información, el cual en este caso consultamos el material de Khan Academy para poder reforzar conceptos de física y electricidad. El, el texto de Stephen Chapman para comprender el funcionamiento de los motores eléctricos, además de recursos académicos desde el portal de estudio de INACAP sobre relaciones de transmisión y relaciones de transmisión, y aparte herramientas digitales de apoyo como la inteligencia artificial para ordenar y buscar información. Estas fuentes permitieron poder respaldar los conceptos teóricos utilizados durante la investigación y el desarrollo del proyecto. Bueno, aquí le vamos a dejar el link del video de la presentación y eso ha sido nuestro trabajo. Y muchas gracias.